El 30 de septiembre de 2019, poco antes de la medianoche, Lori Bray terminó su turno en el Casino Laurel en Montana y se dirigió a casa. Unas horas más tarde, su gerente se dirigía a comenzar su turno cuando vio el auto convertible de Lori al costado de la carretera. Parecía que lo habían abandonado. El techo estaba abierto, las cosas del interior estaban esparcidas por todos lados, y había mucha sangre. La comunidad de Laurel tiene apenas 7,000 habitantes, pero es muy popular entre los turistas por su belleza natural, lagos, el cercano parque Yellowstone, pequeños festivales de música y un centro lleno de tiendas, restaurantes y algunos casinos. En definitiva, un pueblo pequeño pero con toda la diversión que esperas encontrar en un gran centro. En 2019, Lori Bray, de 57 años, vivía en Laurel, tenía un hijo llamado Justin y trabajaba como asistente de atención al cliente en uno de los casinos locales. Una vida pacífica en general, junto con sus dos hermosos perros, Mac y Nicky. Lori provenía de una familia numerosa, tenía hermanos y hermanas, muchas sobrinas y sobrinos a quienes nunca dejaba de visitar. La mujer amaba con locura a los perros, no solo los suyos sino también los de la perrera local a la que acudía habitualmente para cuidarlos y hacer donaciones. Según su amiga Katy, Lori era la persona más amable y dulce que había conocido, tenía una sonrisa radiante y tranquilizadora, y, sobre todo, confiaba en los demás, incluso cuando hubiera sido mejor no hacerlo. Ese 30 de septiembre Lori trabajó en el turno de cierre en el casino Cedar Ridge y se fue antes de la medianoche rumbo a casa ya que al día siguiente estaría trabajando en el turno de la mañana. A las 8:30 del día siguiente, los empleados notaron inmediatamente la ausencia de Lori y muchos de ellos se preguntaron por qué no había avisado a nadie. Katy era la gerente del casino. Ese día mientras se dirigía al trabajo notó el auto de Lori estacionado en un lugar inusual, cerca de una intersección. Era una zona aislada, no había comercios ni casas alrededor, y, ni siquiera, estaba cerca de la casa de la mujer. A Katy le pareció muy extraño que el auto de Lori estuviera allí, así que decidió detenerse y llamar a Justin, el hijo de la mujer. Ella le pidió que fuera a comprobar si su madre estaba en casa. El joven también pensó que se trataba de una situación anómala también porque no había recibido la habitual llamada que le hacía su madre todas las mañanas. Mientras iba a comprobarlo, intentó llamarla varias veces pero el teléfono siempre sonaba. Cuando Justin llegó estaba muy preocupado por ese silencio, sintió que su corazón latía aceleradamente cuando entró a la casa y vio a los dos perros abandonados y sin comida, algo que su madre nunca hubiera hecho. Caminó por el pasillo conteniendo la respiración casi como si tuviera miedo de descubrir algo malo. Miró en todas las habitaciones pero nada parecía fuera de lugar, la cama estaba hecha y no había señales de que la mujer hubiera desayunado, había un silencio casi irreal en la casa mientras Justin se obligaba a pensar racionalmente, a encontrar una explicación para todo esto. En definitiva, no había nada que pudiera justificar la desaparición de su madre, trató de ahuyentar los malos pensamientos y llamó a Katy pidiéndole que lo encontrara donde estaba estacionado el auto. Juntos revisaron el Chrysler Sedan 2003, el auto tenía el techo abierto y el bolso y el teléfono celular de Lori estaban esparcidos sobre las alfombras traseras. Justin quería revisar el auto minuciosamente pero pensó que sería mejor avisar a la policía y dejarles hacerlo. Llamaron al 911 y poco después fueron alcanzados por una patrulla que comenzó a inspeccionar el coche. Había manchas de sangre cubriendo casi la mitad del asiento trasero, ropa tirada al azar en el piso del auto, algunas estaban manchadas de sangre. Había un sujetador al que se le habían quitado los ganchos. En resumen, tenía todo el aspecto de la escena de un crimen. La zona donde fue encontrado el coche estaba aislada, rodeada de hierba alta y barro. Lori fue vista por última vez cerrando su turno poco después de la medianoche del martes, ya que su automóvil estaba ahora a muchos kilómetros de distancia. Fue desde allí que decenas de voluntarios y policías comenzaron a registrar la zona al norte de Laurel en busca de la mujer desaparecida. La policía hizo llamamientos públicos para que cualquiera que tuviera información útil se presentara mientras unidades especializadas monitoreaban el tráfico de teléfonos móviles de Lori mientras la búsqueda continuaba hasta la noche. Los detectives le pidieron a Katy, la gerente del casino, acceso a imágenes de videovigilancia y una lista de todas las personas presentes dentro de las instalaciones poco antes del cierre del club. Katy conocía a la mayoría de las personas que frecuentaban regularmente el casino.
En los videos se podía ver a dos mujeres hablando con Lori durante unos minutos, luego otras personas entrando y saliendo. En fin, hubo un ir y venir casi continuo, pero nadie llamó la atención de los investigadores. Hacia el final de la noche, la cámara captó a un joven pidiendo una bebida. No era tanto un cliente habitual que Lori le pidió que mostrara su identificación. Unos 10 minutos después en el video se ve a la mujer señalando el reloj de la pared al extraño, advirtiéndole que el lugar estaba a punto de cerrar. Siguió una breve conversación entre los dos y luego Lori Bray cerró la puerta principal del casino detrás de ella a las 11:20 de esa noche. Los investigadores examinaron cada cuadro de esas imágenes en busca de una pista útil. La cámara exterior había filmado a la mujer mientras se acercaba a su coche aparcado frente a una de las puertas de la estructura. En ese momento, no había clientes ni empleados en el lugar. Parecía que la mujer estaba sola cuando, de repente, las cámaras encuadraron a alguien. Un hombre primero se detuvo para hablar con Lori y luego se subió al auto con ella. Los detectives estaban bastante seguros de que esa fue la última persona que vio a Lori esa noche después del cierre del club. Gracias a la colaboración del gerente del casino lograron identificarlo. Se trataba de un joven de 22 años y se llamaba Diego Hernández. Ahora la policía tenía que encontrar a ese chico y averiguar si fue la última persona que vio a Lori esa noche. La tarde del 1 de octubre fue encontrado en su domicilio. Admitió que él era el que estaba en el video y les dijo a los oficiales que Lori le había ofrecido llevarlo a casa después de hablar con él un rato dentro del club. El joven dijo que solo fue allí para poder beber gratis esa noche y agregó que llegó alrededor de las 9 y pasó un par de horas en el casino. Luego Lori lo acompañaría a casa y los dos se despedirían. En ese momento, Diego Hernández dijo que se había encontrado con un amigo con quien continuaría la velada. Añadió que nunca volvió a ver a Lori Bray después de esa noche. Sin embargo, hubo algo que hizo sospechar a los detectives. El joven tenía rasguños recientes en la cara y el torso y cuando uno de los oficiales le señaló esto afirmó haber discutido con un amigo llamado Nick. Fue él quien lo rascó con un anillo en el dedo. El amigo fue entrevistado por los agentes y solo confirmó parcialmente esa versión de los hechos. La discusión había tenido lugar en el auto y había hecho bajar a Hernández sin mucha ceremonia, pero no parecía haberlo arañado. Ahora las sospechas de los oficiales se centraron en Diego Hernández. Aparentemente estaba muy tranquilo y confiado, pero su historia ya no era muy creíble. A partir de las imágenes de las cámaras del casino, los detectives no pudieron entender si esos rasguños ya estaban presentes en el rostro del joven y la única base que tenían fue el testimonio de su amigo Nick. Sin embargo, eso ni siquiera fue suficiente para obtener una acusación, por lo que los investigadores continuaron viendo videos de otras estructuras en el área y finalmente encontraron una pista interesante. El circuito de videovigilancia de un bar había capturado el rostro de Hernández casi en primer plano unas horas antes de que fuera al casino esa noche. De esas imágenes se desprende que no había rasguños en el rostro del joven. Mientras tanto, la búsqueda de Lori Bray continuaba sin cesar, pero aún no había dado los resultados deseados. Es 2 de octubre y un posible punto de inflexión en el caso provino de una llamada de un hombre que dijo haber encontrado el cuerpo de una mujer mientras conducía una motocicleta de 4 ruedas en el bosque cerca de su casa. Según el testigo, la víctima tenía signos de violencia en todo el cuerpo y ya estaba muerta cuando la encontró. Por el momento, todas las búsquedas de Lori Bray fueron suspendidas al menos hasta que se identifique ese cuerpo. El área del descubrimiento pronto quedó limitada. Agentes de policía y forenses se ocuparon de encontrar posibles pistas en un radio de al menos 10 metros. La confirmación llegó unas horas después. Esa mujer era Lori Bray y su cuerpo fue encontrado en el fondo de una zanja, completamente desnuda y en posición fetal. Tenía restos de sangre en la nariz y en el pelo, una hinchazón bastante pronunciada alrededor de los ojos y el labio hinchado, además de varias costillas rotas. Según el médico forense, la causa de la muerte fue estrangulamiento, pero la pobre Lori había sufrido un golpe muy fuerte en la cara con un objeto pesado. Se utilizó un kit para establecer si hubo violencia sexual. Se encontraron rastros de sangre pero no de líquido seminal. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la mujer fue asesinada dentro de su automóvil, transportada a esa remota zona y luego arrojada a la zanja desde un acantilado. Cerca del cuerpo se encontró un collar con una cruz y no muy lejos una huella de zapato que los detectives compararon con otra encontrada dentro del auto.
Los resultados dieron a la investigación un punto de inflexión decisivo: las dos huellas dactilares coincidían. Ese caso enfrentó a los investigadores con una brutalidad nunca vista en esos lugares. Quienquiera que hubiera cometido ese asesinato lo había hecho con un cinismo y una violencia impresionantes. Toda la comunidad quedó consternada por aquel crimen. Lori era muy querida y conocida, tenía una excelente reputación y nunca se había hablado de ella. De los relatos de familiares y amigos se supo que en el pasado la víctima había tenido un par de relaciones tóxicas que también involucraron abuso y violencia. Mientras tanto, sin embargo, todavía había un hombre peligroso suelto y esto asustó mucho a la pequeña comunidad de Laurel. La policía sabía que no podía bajar la guardia y decidió incrementar sus esfuerzos de investigación para encontrar una solución lo antes posible. Todos los ciudadanos del pueblo se unieron en torno a la familia de Lori, se hizo una colecta para apoyar a su hijo Justin y a los perros de Lori, quienes se quedaron solos. Los gastos del funeral fueron pagados por la comunidad. Mientras tanto, las investigaciones continuaron sin cesar y se analizó el tráfico de teléfonos móviles de la mujer asesinada entre la medianoche y las 3 de la madrugada del día de su desaparición. El teléfono se había conectado a un celular cerca del auto, donde se había encontrado el cuerpo, y una vez cerca de la casa de Diego Hernández, el joven que Lori había acompañado a casa esa noche. Resultó que el joven había pedido a varias mujeres que lo llevaran a casa ese día. Muchos se negaron, en particular una camarera de Laurel que dijo que la habían acosado varias veces con esa petición. El 4 de octubre, la policía se presentó en la casa de Hernández con una orden de registro y recogió la ropa que el joven había usado esa noche. Parecía que los había lavado recientemente, pero el dormitorio estaba lleno de ropa sucia. También habían limpiado recientemente un par de níquel. El tráfico telefónico del sospechoso fue monitoreado de cerca, lo que reveló una investigación que Hernández había realizado en línea 2 horas después de la muerte de Lori Bray. En la comisaría, le pidieron al joven que proporcionara una muestra de su ADN y poco después su versión de la historia cambió. Dijo que él y Lori habían pasado algún tiempo hablando en el auto y que habían fumado cigarrillos y luego habían tenido relaciones sexuales cerca de su casa, pero el joven juró que nunca volvió a ver a la mujer después de eso. A estas alturas de la investigación no había pruebas suficientes en su contra, por lo que lo dejaron en libertad. No pasó mucho tiempo antes de que el sospechoso tuviera que regresar a la estación. Llegaron los resultados de las muestras tomadas por la policía y el ADN del joven coincidía con el encontrado en el cuerpo y debajo de las uñas de la víctima. Diego Hernández fue interrogado nuevamente y su versión de los hechos cambió una vez más. Afirmó que él y Lori habían estado teniendo una relación secreta durante casi un año y ella no quería que se supiera, por eso había mentido hasta ahora. Los detectives comprobaron el tráfico telefónico de ambos y no parecía que jamás hubieran intercambiado mensajes ni llamadas. Luego estaban las cámaras del casino que mostraron cómo esa noche, Lori le había pedido al joven su identificación. En resumen, la verdad era que nunca había habido nada entre los dos y Lori nunca había visto a Hernández antes de esa noche. El castillo de mentiras del sospechoso se estaba derrumbando y los detectives comenzaron a mantenerlo bajo una presión cada vez mayor. El 8 de octubre, una semana después de la muerte de Lori Bray, Diego Hernández fue arrestado e ingresado en el centro de detección del condado de Yellowstone bajo sospecha de asesinato. El joven era muy conocido en esa zona y amigos y familiares quedaron conmocionados por esa detención. Al parecer era un tipo tranquilo y sociable y muchos no creían que fuera el responsable de ese horrible asesinato. La policía reconstruyó los hechos detalladamente también gracias a las cámaras de videovigilancia. De hecho, Lori Bray le había ofrecido llevar a Diego Hernández esa noche. Una vez cerca de su casa, el joven había intentado un acercamiento sexual que ella había rechazado. Él no había aceptado esa negativa y se había vuelto muy insistente hasta que saltó sobre la mujer e intentó violarla. Luego la estranguló hasta la muerte. En cierto momento de la investigación, Hernández cambió su narrativa, apoyando la teoría de las relaciones sexuales consentidas porque sabía que tarde o temprano la prueba de ADN lo incriminaría. El joven nunca contó cómo sucedieron realmente los hechos esa noche, sino que simplemente negó haber hecho daño a Lori Bryan. Todos conocían a Lori como una mujer siempre dispuesta a ayudar a los demás y todos la amaban. El juicio a Diego Hernández, de 24 años, comenzó en marzo de 2021, él se declaró inocente y continuó afirmando que tenía una relación secreta con la víctima. Algo que enfadó mucho a amigos y familiares, quienes estaban seguros de que esa relación nunca había existido.
Todos los intentos de la defensa de Hernández de exonerar a su cliente no lograron convencer al jurado. Testificaron médicos forenses y policías. Al final, el jurado tardó 2 horas en llegar a su veredicto. Diego Hernández fue declarado culpable. En ese momento sucedió algo rara vez visto en un tribunal. El acusado pidió hablar y confesó todo de principio a fin, admitió que era el responsable del asesinato y confirmó la versión de los hechos tal y como la policía los había reconstruido. Diego Hernández fue condenado a cadena perpetua y tendrán que pasar al menos 35 años antes de que pueda pedir la libertad condicional. A pesar de la resolución del caso, muchas personas de la comunidad de Laurel quedaron con mal sabor de boca porque todos sabían que habían perdido a una mujer de gran corazón. Al final, los perros fueron confiados a su hijo Justin.